Bien, vamos a trabajar el día de hoy con las integrales impropias. Nosotros ya hemos estudiado la integral definida, ya tenemos, incluso ya conocemos las propiedades de cómo resolverlas. Y recordarán ustedes que en una integral definida, nosotros trabajamos mucho con el intervalo, ¿vale? En este caso, si ustedes observan la integral, una integral de este tipo, por ejemplo, de a hasta b, de la función f de x, diferencial de x, pues ustedes ya la relacionan con una integral definida. En este caso, nosotros estuvimos platicando que la función f de x debe de estar definida en un intervalo finito. Este intervalo finito, ustedes lo pueden observar que es de a hasta b. Y este intervalo, pues podemos verificarlo con el de la integral, que es de a hasta b, ¿vale? Bien, entonces esa función deberá de ser continua, pues en este intervalo de a hasta b. En esta unidad que estamos ya iniciando, pues nosotros vamos a ampliar el concepto de integral definida al caso donde el intervalo es infinito. Es cuando uno de los extremos de la integral definida no es un número real. También consideraremos el caso de integrandos discontinuos. Entonces, bien, en esta unidad de las integrales impropias, ya se nos está recordando ahorita que tal vez por ahí un intervalo de la integral definida, por ejemplo, yo pueda tener a y pudiera tener tal vez el infinito, el símbolo infinito. Recuerden que no es un número, sino es un símbolo. Y yo puedo tener aquí f de x diferencial de x. Entonces, ese es nuestro interés en este momento, calcular esta integral impropia. Y por eso se considera con ese nombre al tener un intervalo donde no es un número real. También algunas veces pudiéramos encontrar lo siguiente, que sea tal vez de menos infinito. A ver, déjenme colocarlo mucho mejor. Podemos tener el de menos infinito a un número tal vez b de una función f de x diferencial de x, ¿vale? También esta es una integral impropia. Solamente que aquí el intervalo pues obviamente va de un número muy grande pero negativo hasta un número b. Incluso pudiéramos tener nosotros una integral de menos infinito hasta infinito positivo de una función f de x diferencial de x. También se puede, y es uno de los tipos que vamos a ver en esta unidad. Recuerden que esta unidad sigue perteneciendo a la integral definida. Bien, vamos a ver las del tipo 1, cómo debe de ser ese intervalo infinito. Bien, se nos dice aquí que sea en este caso f una función no negativa y continua en un intervalo. Por ejemplo, tenemos, ok, ya quedó. Bien, entonces tenemos aquí el intervalo infinito que va de un número a hasta un número infinito. Solamente que aquí hay que hacer una corrección. Está mal expresado ahí. Aquí lo vamos a hacer nosotros. Ahí chequen en sus apuntes. ¿Sí? Aquí debería de ser un intervalo abierto. Semiabierto, ¿sí? Sí, ahí debe de ir un paréntesis, ¿vale? Bien, entonces sería de un número a hasta un número muy grande, pero positivo. Tal que si nosotros calculamos el límite, vean aquí vamos a regresar con los límites. Que si yo calculo el límite cuando x se aproxima a este número, ¿sí? Ese símbolo, un número muy grande, en la función f de x es igual a 0 si para t es mayor que a, ¿sí? En este caso la variable t pertenece a un número mayor que, en este caso, a. Entonces, el área de esa región, llamada a de t, bajo la gráfica de la función f, entre a y esta letra t, como se ilustran en la figura número 1, está dada por esta área. Sería el área de t, será igual a ¿quién? A la integral de a hasta t de la función f de x diferencial de x. Entonces aquí tenemos la figura número 1, tenemos nuestro eje X, tenemos nuestro eje Y, incluso a nosotros nos interesa
que de este numerito a calcular el área, ¿sí? Hasta un valor muy grande, en ese caso, infinito. Y para ello nos vamos a apoyar, pues, con esta expresión, que sería del intervalo de a hasta t, ¿vale? Entonces es lo que hacemos nosotros. No podemos trabajar directamente eh, con este símbolo, ¿sí? O este número muy grande, ¿vale? No podemos trabajarlo directamente, pero sí nosotros lo que podemos hacer es asignar una nueva variable entre este intervalo, que va a ser t, y después de eso, pues, aplicarle un límite cuando se aproxima, pues, a algo muy, muy grande. En ese caso, al infinito. Bien, entonces tenemos aquí que si nosotros calculamos el límite, recuerden que esta área, ¿sí? Lo que vamos a hacer en esta área es que vamos a encontrar una función. Recuerden que es una función de t. Es decir, aquí nosotros la expresamos como una función a de t, que sería el área. Entonces, si nosotros trabajamos con la variable t, ¿sí? Y luego nos aproximamos con un límite a este símbolo o a este número muy grande, entonces, sabemos que existe límite, entonces podemos decir que el límite se puede interpretar como el área de la región que se encuentra bajo la gráfica de la función f, pero arriba del eje x. Recuerden que sería toda esa que tengo aquí sombreada, ¿sí? Y a la derecha, en este caso, de x es igual a a. Y tenemos aquí la figura número 2. Vean, ese procedimiento que estamos nosotros comentando, platicando, pues nos va a ayudar a nosotros, en este caso, pues a calcular toda esta área, ¿vale? Entonces, no podemos resolverla de manera directa con la integral, pero sí haciendo algunos cambios al intervalo. Recuerden que sería este intervalo, reemplazando el infinito por una nueva variable, y luego aplicarle a esa variable un límite, pues a nosotros nos ayudaría a encontrar, en este caso, pues el área bajo esta curva. Bien, entonces tenemos la definición número 1. Vamos a vamos a identificar cuáles son las integrales impropias, en este caso del tipo 1. Y nos dicen, trabajar las integrales impropias del tipo 1, pues es que si f es una función continua en un intervalo semiabierto, aquí tenemos nosotros de a hasta infinito, entonces nosotros tenemos que calcular, pues, esta integral. La integral tendría que estar escrita de esa manera, de a hasta un número muy grande, de la función f de x, diferencial de x, y esto, vean, ¿qué vamos a hacer después? Es igual a que nosotros reemplacemos, vean ustedes aquí, reemplazamos ese infinito por una nueva letra que será t. Eso implica que nosotros resolvamos primero la integral, ¿sí? Después se evalúe con este número a, que es un número real, y t, que es una variable, y después de eso nosotros aplicar un límite t cuando t se aproxima, pues, a infinito. Si es que el límite existe. Recuerden que también algunos límites no podían existir y otros sí. Entonces aquí tenemos la integral impropia del tipo 1 del inciso 1. Vamos a ver qué nos comenta el inciso 2. Y nos dicen que si la función f es continua en este intervalo semiabierto, ¿vale? Por la izquierda, nosotros tenemos de menos infinito hasta a, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo estaría expresada nuestra integral si nosotros tuviéramos un infinito negativo. Escribimos ese infinito negativo hasta a. Esto es igual a tener lo siguiente, que nosotros debemos aplicar un límite cuando t se aproxima a este menos infinito. Obviamente cambiamos ese infinito del integrando por una variable t, que será de t hasta a de la función f de x, diferencial de x. Así nos quedaría entonces nuestro problema, y es si el límite existe, ¿vale? Entonces, estas expresiones que hemos visto de la definición 1 se les consideran como integrales impropias del tipo 1. Y estas integrales, pues, están definidas en cada uno, ya sea del número 1 o del número 2, están definidas en que uno de sus extremos
de integración no es un número real, ¿vale? Entonces aquí pueden observar la definición 1 de las integrales impropias del tipo 1. Vamos a ver, vamos a escuchar y también vamos a leer esta parte de la definición 2. Y nos dicen, ya vimos de lo que trata resolver una integral impropia. Nosotros decimos que no importa cuál integral trabajemos, si es que uno de sus límites superior o inferior de nuestro integrando es un número infinito o menos infinito, vamos a decir que el resultado va a ser convergente, ¿sí? Si el límite correspondiente existe. Entonces ahí tengan mucho cuidado. Tal vez pudieran estar en los exámenes preguntarles ya directamente, verifiquen, calculen si la integral propia, ya sea del tipo 1 o del tipo 2, pues es convergente. Y vean la palabra que significa convergente, es que el límite exista. Ahora, si nosotros vemos que el límite no existe, se dice que es una integral impropia divergente, ¿vale? Entonces, ese sería el concepto y la diferencia de convergente y divergente. Entonces, por eso llegamos con la definición 2 para verificar cómo vamos a llamar ese resultado por parte de esa integral impropia. Convergente si existe y divergente si no existe. Bien. Recuerden ustedes algo que platicábamos hace un momento, que una integral impropia también pudiera tener los dos extremos de integración infinitos y llega a la definición número 3. Aquí nos dice cómo vamos a tratar ese problema. Bueno, en la definición 3 se nos comenta que si nosotros vemos y verificamos que tenemos una función continua para todo x que pertenece al intervalo, vean ustedes qué intervalo es un intervalo abierto, pertenece al conjunto de los números reales. Si a es un número real, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Recuerden ustedes que tenemos nuestra recta de infinito y menos infinito. Y lo que vamos a hacer es que para resolver esta, ¿sí? Tal vez aquí tenemos una función, ¿sí? F de x. Para resolver esta integral, pues nosotros vamos a tener que identificar un número a, ¿sí? Este número a, pues debe de pertenecer a este intervalo. Entonces, nosotros podemos decir que para calcular una integral impropia, donde los extremos de integración son infinitos, pues ustedes pueden observar aquí de menos infinito hasta infinito, en una función f de x, pues podemos hacer lo siguiente, dividir en dos integrales, ¿sí? El primer integrando es de un número muy grande, o podríamos decir menos infinito hasta a, recuerden que ese es nuestro número de apoyo, de la función f de x, más le damos continuidad. Recuerden que estamos dividiendo el intervalo, ¿sí? Ese es un intervalo y ese sería otro. Después tenemos que darle continuidad con a, es en ese mismo numerito donde nos quedamos, hasta el infinito positivo. Aquí nos dicen siempre y cuando converjan las dos integrales impropias, tanto del lado derecho como la de la igualdad, ¿vale? Entonces, si esta integral existe, pues significa que esta integral 1 y esta integral número 2 deberán también de existir. Si uno de esos límites se volviera infinito, o dijéramos que no existe, basta uno que cualquiera de esas dos integrales cumpliera ese requisito, pues entonces esta integral no converge, ¿sí? En ese caso, ¿sí? No existe. Y recuerden ustedes que convergen es que sí existe límite y divergen es que no existe. Entonces aquí diríamos que diverge pues esta integral. Ok. Bien, entonces vamos a poner en práctica con el siguiente ejemplo. Se nos propone aquí determinar la integral si converge o diverge. Y tenemos aquí una integral impropia del tipo 1. Si ustedes observan, tenemos
aquí un número A es igual a 2, y podemos decir que B es infinito. Recuerden ustedes que de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta este momento por parte de la definición 1, se relaciona al inciso número 1. Y vean ustedes cómo vamos a tratar esta integral. Debemos tratarla de esa manera. Si es A hasta un número infinito, pues tenemos que sustituirla por esta expresión, ¿vale? Es lo que vamos a hacer enseguida, a continuación, en esa parte. Entonces, de acuerdo a la definición 1, ¿sí? Inciso 1, pues nosotros decimos que esta integral impropia será igual al límite cuando t se aproxima a un número muy grande en la función, o bueno, aquí tenemos el integrando de 2 hasta infinito, pero vean ustedes qué ocurre aquí, ese infinito se reemplaza por la variable t, ¿vale? Entonces aquí tenemos esa parte, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Ahí más o menos. Ya lo pueden observar ustedes. Que estamos reemplazando, recuerden, este infinito por una letra t. Eso implica pues calcular un límite. Ahora, nosotros tenemos la función, recuerden aquí, 1 sobre x menos 1 al cuadrado diferencial de x. Entonces ustedes vean cómo podemos resolver esta integral. Entonces, vean qué técnica o qué fórmula. Recuerden que de inicio entramos con las 26 fórmulas directas estudiadas en la unidad número 1. Después podemos nosotros aplicar algunas de las técnicas o métodos de integración para darle solución a esta integral. Entonces vean qué técnica podemos utilizar. Bien, pues vean ustedes, vamos a tratar la integral en esa primera parte. Vamos a tratarla así. Recuerden que tenemos la integral, me parece que es de 2 a t, de 1 sobre, creo que es x menos 1 al cuadrado diferencial de x. Entonces esto, recuerden que también es igual a tener 2 hasta t de la diferencial de x sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces, yo si observo, puedo aplicar en este caso el cambio de variable. Aquí escribo cambio de variable y decir que u es igual a x menos 1, implica que la diferencial de u sea, la derivada de x es 1, la derivada de una constante 0, pues nos quedaría de x, así. Entonces, si yo hago esos cambios, en esta integral, tener 2 hasta t, me quedaría la diferencial de x es igual a la diferencial de u sobre ¿quién? U al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ahí se simplificó ya la integral. Incluso esto es igual a tener de 2 a t de u a la menos 2 diferencial de u. Del siguiente paso, pues ya podemos aplicar la famosa regla o fórmula que nos dice que la integral indefinida de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c, en donde n tendrá que ser distinto a, me parece que a 1. Entonces, ustedes observan, en esta parte dicen que n es igual a menos 2. Entonces, esta regla se verifica con esta que tenemos aquí y pues efectivamente no es igual a este caso. Creo que es menos 1 aquí, no recuerdo bien, creo que sí es menos 1 a menos 1 y tenemos aquí menos 2, entonces podemos aplicar esa regla. Entonces esto es igual a tener
en este caso, u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Y recuerden que estamos hablando de una integral definida. Entonces, recuerden que vimos la notación de cómo evaluar esa integral, ya sea por dos corchetes, y aquí colocar el 2 y la t, ¿vale? Recuerden que eso también se puede decir que es u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, y que ustedes coloquen aquí una línea y luego escriban 2at. Cualquiera de esas dos escrituras para hacer la evaluación es correcta, ¿vale? Entonces, yo por lo regular siempre me acostumbro más a trabajar la primera, que es esta, ¿sí? Para evaluar una integral definida. Entonces, simplificando ya, tendríamos que esto es igual a u a la menos 1 sobre menos 1. Y aquí coloco mis corchetes de 2 hasta t. Y recuerden que esto también es correcto decir que sería menos, vamos a escribir aquí, menos 1 sobre u, ¿vale? Esto evaluado de 2 a t. Ok, entonces ahí tenemos esta parte. Y si la evaluamos, porque es el siguiente paso, una vez que ustedes resuelven su integral, el siguiente paso es evaluar, decimos que esto es igual, pues, a tener menos 1, recuerden que se evalúa del mayor, que sería t, así, menos, lo colocaría menos 1 sobre, pero, ¿saben qué me hizo falta? Me hizo falta algo, me hizo falta, estoy mal aquí, me hizo falta sustituir cuánto vale u, ¿vale? Es lo que se me estaba pasando. Entonces aquí escribo, sustituyendo el valor de u por el cambio de variable, tenemos lo siguiente. Esto es igual a tener entonces menos 1 sobre ¿quién? X menos 1, que se va a evaluar de 2 hasta t. Ahora sí, evaluamos el mayor, que sería t, ya lo saben hacer, que sería menos 1 sobre t menos 1, menos, tenemos 1 sobre 2 menos 1. Así nos quedaría. Y esto es igual a tener menos 1 sobre t menos 1. Y luego aquí menos por menos me va a dar más 1 sobre, aquí tenemos 2 menos 1, va a quedar 1. Y esto es igual a tener menos 1 sobre t menos 1. Y aquí me quedaría más 1. Así me quedaría. Esa sería entonces la parte que nos quedaría por parte de la evaluación. Y vamos a continuar entonces en esta sección. Y tenemos lo siguiente. Y nosotros aquí ustedes pueden observar que al hacer la evaluación, aquí voy a escribir, ok, voy a escribir que esto, aquí apenas se va a evaluar. Recuerden que nosotros nos dio, o en teoría nos tendría que haber quedado así. Regresando a esta parte, el límite cuando t se aproxima a infinito, aquí voy a bajarle un poquito, ahí está, infinito, ¿de quién? Nosotros tenemos de menos 1, aquí escribimos menos 1 sobre t menos 1, ¿vale? Más, en este caso nos quedó 1, así nos quedó, ¿sí es cierto? Aquí nosotros ya lo calculamos y sería en la parte inferior. Aquí vamos a marcarlo, ¿sí? Que esa es nuestra solución, ¿vale? Que es, repito, menos 1 sobre t menos 1 más 1. Así nos quedaría en este caso. Entonces, nuestro siguiente paso, pues, es aplicarle este límite. Ustedes ya llevaron un curso de cálculo diferencial, ya saben calcular límites, ya no es muy difícil para ustedes, pero sin embargo, pues hay que recordar algunas técnicas todavía. Aquí tengo una adición, tengo una operación entre funciones, ¿sí? Dentro de este límite podemos utilizar el teorema número 8 de su curso de cálculo diferencial en el tema de límites y decir que esto es igual al límite cuando t se aproxima a infinito. ¿Para quién? Pues para menos 1 sobre t menos 1.
y luego nos quedaría más el límite cuando t se aproxima a infinito en 1. Entonces estamos aplicando un límite para esta función y también para esta. Si ustedes observan, aquí el límite, cuando nosotros decimos que nos aproximamos a un número muy grande, ustedes podrán observar que en su curso también cálculo diferencial, pues estudiaron esa parte, esa sección. Entonces el límite que tenemos aquí se está aproximando a 0, más el límite de una constante, pues nos está quedando 1, que es prácticamente lo que tenemos en esa sección. Entonces al sumar estos dos números, tenemos aquí el neutro aditivo, nos quedaría al final 1, y esta tendrá que ser pues entonces su área, ¿vale? El área va de 2 hasta infinito. Entonces, como nos dio a nosotros un número real, ¿sí? Aquí ustedes pueden observar el 1, nosotros sabemos que por la definición 2 ahora hay que identificar si es convergente o divergente la integral, y nosotros observamos que la integral es convergente y su valor es 1. Entonces de esta manera tenemos que resolver pues las integrales impropias. Bien, pues aquí recordarán nuevamente en esta lámina, vean el procedimiento. Ustedes ya saben calcular integrales, ya tienen las técnicas, ya conocen ahorita al menos las 26 fórmulas directas para integrar, y vean, ese sería el proceso para que nosotros resolvamos una integral impropia. Entonces sería esto que acabamos de estudiar en esta lámina de color verde, más aparte la que ustedes ya conocen de su curso de cálculo diferencial, que es cómo calcular los límites, ¿vale? Entonces vean, ahí complementamos, ya estamos aquí aplicando dos cursos, repito, el cálculo diferencial con el cálculo integral. Y ustedes vean aquí el procedimiento, repetimos nuevamente, implica aplicar la técnica de integración, la de una integral también definida aquí en la parte inferior, que sería en esta lámina, y aquí la de límites, ¿vale? Bien, entonces nosotros podemos continuar con el siguiente ejercicio. Ahora se nos pide determinar si la integral que tenemos aquí converge o diverge, ¿vale? Tenemos una integral que va de 2 hasta un número muy grande, en este caso hablamos del infinito, de 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Nuevamente hay que trabajar a definición 1, observamos cómo es esta integral, ¿sí? Sus límites, intervalos de integración, y podemos decir nuevamente que tenemos que aplicar la definición 1, inciso número 1. Eso nos da a nosotros la siguiente notación: calcular un límite cuando t se aproxima a infinito. En este caso reemplazamos en el integrando ese infinito por la letra t, que sería de 2 a t de la función 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Bien, entonces el siguiente paso nuevamente sería integrar esta parte. ¿Sí? Ya ustedes ya se les hace un poquito más sencillo porque las hemos estudiado. Nuevamente nos vamos aquí a otra lámina y hacemos esa integración. Ahorita este rectangulito que marqué aquí es para que nosotros en esta lámina pues empecemos a darle solución. Entonces nuevamente tenemos nuestra integral de 2 a t de la función 1 sobre x menos 1 diferencial de x, ¿vale? Esa sería nuestra integral. Entonces, vean ustedes que esta integral es igual a tener de 2 a t diferencial de x sobre x menos 1, ¿vale? Ahora, nosotros tenemos que ver si se parece alguna de las 26 fórmulas directas que conocemos de la unidad número 1, o tenemos que aplicar alguna técnica o método de integración también estudiados en la unidad número 1. Entonces ven ustedes qué técnica, ¿sí? O podemos nosotros emplear para resolver esta integral.
Bien, en lo que lo verifican, déjenme crearles de una vez la asistencia, en lo que lo estudian y me dicen qué técnica de integración o qué regla o qué fórmula podemos emplear, en lo que creo el formulario en estos minutos. Vamos a ver. Bien, pues ya les envié el formulario, bueno, donde ustedes pueden hacer el pase de asistencia. Ya se los envié por el chat, revísenlo. Bien, pues bueno, esta integral nosotros le podemos dar solución aplicando pues un cambio de variable, en donde decimos nuevamente que u sería x menos 1, la diferencial de u sería en este caso la diferencial de x. Entonces haciendo esos arreglos ahora en esa integral nos quedaría de 2 hasta t. Diferencial de x sería igual a diferencial de u y x menos 1 sería au. Y esto nos conduce la integral, en este caso, me parece que es de un logaritmo natural. Tenemos la integral indefinida de la diferencial de u sobre u, si es que no me equivoco, como logaritmo natural de u más c. Así nos quedaría, de acuerdo a esta integral. Entonces aquí nosotros la aplicamos y tenemos logaritmo natural de u y vamos a evaluarla de 2 a t. Entonces sustituimos el valor de u y decimos que sería el logaritmo natural de x menos 1 de 2 hasta t. La vamos a evaluar en este intervalo, ¿sí? Entonces decimos que esto va a ser igual, le evaluamos con t. Aquí escribimos en vez de x, escribe t menos 1, en su valor absoluto, menos, ahora le evaluamos en 2, que sería el logaritmo natural de 2 menos 1, ¿sí? Así de esta manera, y decimos que esto es igual al logaritmo natural de t menos 1
menos, aquí me quedaría el logaritmo natural de 1, así. Pero me parece, si es que no me equivoco, el logaritmo natural de 1 me está dando, el logaritmo natural de 1 me está dando 0. Entonces, eso se puede simplificar y tendríamos el logaritmo natural de t menos 1, y aquí podemos escribir menos 0, ¿sí? Al final, esto es igual al logaritmo natural, valor absoluto de t menos 1. Así nos quedaría. Ahora, este resultado es el que tenemos que llevar al límite. Este de logaritmo natural de t menos 1, pues es el que tenemos en esta parte, ¿vale? Ahora el siguiente paso pues es aplicarle un límite. El límite cuando t se aproxima a infinito, esta t que tenemos aquí, pues en este caso nos dice que es un número, va creciendo. El límite de esa función, cuando es un número muy grande, pues va creciendo y en este caso nos está dando como resultado pues infinito, ¿vale? Entonces aquí infinito no es un número real, solamente es un símbolo que expresa algo muy grande. Entonces nosotros podemos decir que esta integral diverge, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un número muy grande, sigue siendo muy grande en este caso, y pues no nos lleva a un resultado, como lo vimos en el ejemplo anterior, solamente que aquí pues sigue creciendo, puede ser a pasos lentos, depende de la función, también puede ser a pasos muy grandes, de acuerdo a la función. Entonces en este caso, pues decimos que es un número eh, infinito, ¿vale? Ok. Bien, pues entonces nos quedaríamos en esa parte. Del ejemplo 3, continuaríamos mañana intentando resolver más ejercicios que impliquen pues aplicar lo que hemos estado estudiando de las integrales impropias. Recuerden que el pase de asistencia se va a hacer en unos minutos, en unos 3 minutos de cierre, y pues abran su enlace para que se pueda considerar su asistencia de hoy. Bien. Bien, algo que quieran agregar, algo que quieran comentar en este tiempo que todavía tenemos, pues lo pueden hacer.